Seguimos avanzando aquí en Contexto Global de France 24 para contarles todo lo que está pasando en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. En Nochebuena y Navidad siguieron los ataques sobre Rusia y Ucrania. Moscú atacó zonas residenciales de Ucrania matando al menos a 2 personas. Los ucranianos atacaron una refinería rusa y una planta de procesamiento de gas. Al tiempo, Moscú dijo que las negociaciones de paz avanzan lentamente. Y en Venezuela, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que en la madrugada del jueves se excarceló a 71 personas. Todos habían sido detenidos en las protestas tras las presidenciales de 2024. El comité pidió la libertad de todos los detenidos en esas protestas. Y en el sur de California se han registrado las tormentas y lluvias navideñas más intensas en los últimos años. Los bomberos han tenido que evacuar y rescatar a personas atrapadas y el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. Comenzamos. Comenzamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ejército ruso atacó distintas zonas de Ucrania, impactando en zonas residenciales. En ellos murió una persona en Jersón y otra en Chernihiv. Por su parte, Kiev atacó una refinería rusa y una planta de procesamiento de gas. Eso es sobre el terreno, porque en el plano diplomático avanzan lentamente las negociaciones de paz y el Kremlin estaría revisando el plan acordado entre Kiev y Washington en las reuniones de Miami. Veamos. Este jueves, las ciudades ucranianas de Jersón y Chernihiv fueron golpeadas por ataques rusos que causaron fuego, destrucción y muerte en edificios residenciales, mientras que Moscú informó que el ejército ucraniano atacó con misiles la refinería de petróleo de Novoyakinsk, uno de los mayores proveedores de productos petrolíferos del sur del país. Sobre las negociaciones de paz, el Kremlin aseguró que está a la espera de que el presidente ruso Vladimir Putin emita su valoración sobre el plan de 20 puntos acordado por los negociadores estadounidenses y ucranianos. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ya declaró que se observa un progreso lento pero constante. Esto va acompañado, como ya se ha dicho repetidamente, de intentos altamente dañinos e incluso maliciosos por parte de un grupo de países, principalmente de Europa Occidental, de torpedear estos esfuerzos y descarrilar todo el progreso diplomático alcanzado. En nuestro diálogo con la administración estadounidense, instamos constantemente a nuestros colegas a contrarrestar activamente este proceso destructivo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó haber tenido este mismo jueves una muy buena conversación con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Hoy hablamos con representantes del gobierno de Estados Unidos casi una hora. Fue una conversación muy interesante con muchos detalles. Las próximas semanas también podrán ser intensas. Gracias Estados Unidos y gracias a todos los que siguen presionando a Rusia para que comprendan plenamente que prolongar la guerra tendrá graves consecuencias para ellos, para Rusia. Declaraciones que llegan luego de haber confirmado que Ucrania había obtenido algunas concesiones limitadas en la última versión del borrador del plan liderado por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa. Y desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV compartió sus deseos de Navidad, pidió justicia, paz y estabilidad para los países de Medio Oriente en guerra y valor para que Rusia y Ucrania puedan dialogar de manera sincera y directa. Ante una multitud, el jerarca católico dio su primer mensaje navideño. También hizo un llamado a rechazar el odio y la violencia. Dacil Lanza nos lo cuenta. Primera misa de Navidad del Papa León XIV. En un llamamiento inusualmente directo durante lo que normalmente es un servicio espiritual solemne, el día en que los cristianos de todo el mundo celebran el nacimiento de Jesús, comparó la situación de Cristo con la de los gazatíes. El Verbo ha plantado su frágil tienda entre nosotros. ¿Cómo no pensar entonces en las tiendas de campaña de Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío, y en las de tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades?
León, quien celebra su primera Navidad tras ser elegido en mayo para suceder al difunto Papa Francisco, muestra un estilo más discreto que su predecesor y suele abstenerse de hacer referencias políticas. Sin embargo, ha hablado sobre Gaza en varias ocasiones y dijo el mes pasado que la única solución al conflicto entre israelíes y palestinos debe incluir un Estado para estos últimos. Más tarde, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, pronunció su mensaje y bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que generalmente aborda conflictos globales. Oremos de manera particular por el pueblo mártir de Ucrania, que cese el clamor de las armas y que las partes implicadas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso. El Papa, que ha hecho de la atención a los inmigrantes un tema clave, lamentó la situación de los migrantes y refugiados que atraviesan el continente americano. León, quien en el pasado ha criticado la represión migratoria de Donald Trump, no mencionó al mandatario. Pues precisamente el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales que su país ha llevado ataques aéreos en los que han matado a militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Trump alegó que habían estado atacando a cristianos en la región y un funcionario estadounidense aseguró que las autoridades nigerianas habían pedido el ataque como ayuda. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacerlo. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, de los que habrá muchos más si continúa su matanza de cristianos. Y antes también en el día, en Nigeria, un ataque a una mezquita dejó al menos 5 muertos. Son cifras de la policía, que reportó también al menos 35 heridos luego que un presunto atacante suicida detonara un explosivo en el interior del templo. Por el momento ningún grupo se ha atribuido el ataque, si bien en la zona hay una fuerte presencia de Boko Haram y su facción ISWAP. Vamos a hablar ahora de Venezuela. Allí el Comité de Madres de Defensa de la Verdad ha informado que en la madrugada del jueves se excarceló a 71 personas. Se trata de 65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes. Todos ellos habían sido detenidos en el marco de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024. Recordemos que tanto gobierno como oposición claman haber ganado esos comicios. El comité celebró las excarcelaciones, pero pidió la libertad de todos los detenidos en las protestas. Esta noticia nos desborda el corazón de alegría y nos llena de esperanza. Nos demuestra que la lucha siempre rinde sus frutos y nos compromete a seguir sin descanso hasta traer a todos los que todavía nos faltan de vuelta. Es un logro importante, pero insuficiente. Por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una amnistía general. Y la justicia de Ecuador ha aceptado el trámite de habeas corpus correctivo presentado por la defensa del expresidente correísta Jorge Glas. La vista tendrá lugar este viernes. Glas, recordemos, está encarcelado en la nueva megacárcel de máxima seguridad construida por Daniel Noboa. El habeas corpus denuncia que sus enfermedades han empeorado, que no tiene atención médica adecuada y que sufre tratos degradantes. El juez dispuso como medida cautelar que se haga lo necesario para cualquier posible violación de sus derechos fundamentales. Y seguimos en América Latina, porque en Brasil terminó con éxito la operación a la que fue sometido Jair Bolsonaro para extraerle 2 hernias inguinales. Según informó el cirujano, el procedimiento ocurrió tal como estaba planeado. El ultraderechista, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, salió ayer de la cárcel y fue llevado al hospital en Brasilia. Antes de la intervención, su hijo Flávio Bolsonaro leyó una carta en la que su padre lo ratifica como precandidato presidencial para 2026. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, he decidido nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026. Encomiendo lo más importante en la vida de un padre a su propio hijo para la misión de rescatar a nuestro Brasil. Esta es una decisión consciente y legítima, sustentada en el deseo de preservar la representación de quienes depositaron su confianza en mí. Y el conservador Narri Asfura es el presidente electo de Honduras. Ayer fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral tras más de 3 semanas de dudas sobre los resultados de las elecciones del 30 de noviembre
y con cuestionamientos de fraude. El político de 67 años, recordemos, recibió el apoyo del presidente Donald Trump, cuyo gobierno lo felicitó al poco de conocerse la noticia. Vamos a conocer un poco más sobre su figura. No le voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Este fue el mensaje del presidente electo de Honduras, el conservador Nasri Asfura, en medio de las fiestas de fin de año. Fue declarado ganador más de 3 semanas después de las elecciones del 30 de noviembre, que estuvieron plagadas de retrasos, problemas técnicos, acusaciones de fraude e injerencia de Estados Unidos. El candidato de derecha tiene en el bolsillo el respaldo de Donald Trump. La democracia está en juego en las próximas elecciones en Honduras. Tito fue un alcalde muy exitoso de Tegucigalpa, donde llevó agua corriente a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. El único amigo real de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. De 67 años y descendiente de palestinos, Asfura es un político ya famoso en el país. Papi, como es conocido popularmente, entró a la administración pública en 1990 y ha cultivado una imagen de funcionario eficiente y discreto, formando parte de varias administraciones municipales sucesivas. Ha sido legislador y ministro de Inversión Social. Este empresario de la construcción enfrenta varios desafíos. Busca reparar la imagen del derechista Partido Nacional, empañada tras la sentencia en Estados Unidos por narcotráfico a su último líder, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Trump en noviembre. Nasri Asfura no ha estado a salvo de la controversia. Su nombre está en los Pandora Papers, una investigación periodística transnacional basada en la filtración de cuentas en paraísos fiscales, lavado y evasión fiscal. Las autoridades lo investigan por presuntamente formar parte de un plan para drenar fondos públicos y blanquear dinero. Él ha rechazado los cargos y ha afirmado que tienen motivaciones políticas. Y en el sur del estado estadounidense de California se mantiene la alerta por inundaciones y deslaves durante unas navidades que han registrado las lluvias más intensas de los últimos años. Las tormentas impactan en las mismas zonas que además resultaron ya afectadas por los incendios de enero. Los bomberos han tenido que evacuar y rescatar a personas que quedaron atrapadas y se han registrado al menos 2 muertos. El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. Y el sedimento está hasta arriba porque el lavadero de atrás se desbordó por completo, pero es uno de muchos lugares. Mi papá se despertó ayer por la mañana. Yo me desperté a las 8 de la mañana con una llamada de mi papá diciendo que los bomberos lo acababan de rescatar. Y yo le pregunté, ¿de qué? Y él me dijo, de 60 centímetros de agua en mi apartamento. Y tras casi 17 años de exilio, Tariq Rahman, candidato a primer ministro de Bangladesh, regresó a su país. Fue condenado en ausencia por cargos que incluían lavado de dinero y un supuesto complot para asesinar a la ex primera ministra Sheikh Hasina. Pero las sentencias fueron revocadas después de que Hasina fuera derrocada también el año pasado en un levantamiento estudiantil. Un aclamado regresó a casa tras casi 17 años de exilio. Tariq Rahman, hijo de la ex primera ministra de Bangladesh, Khaleda Zia, y actual jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh, se perfila como el principal candidato a primer ministro en las elecciones del próximo 12 de febrero. Dirigiéndose a la multitud que lo recibió, Rahman se comprometió a unir a las personas de todas las religiones y garantizar su seguridad. Este país pertenece a la gente de las colinas y las llanuras, musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. Queremos construir un Bangladesh seguro, donde cada mujer, hombre y niño pueda salir de casa y regresar sano y salvo. En esta nación de casi 175 millones de habitantes, las tensiones políticas no han disminuido desde las protestas de 2024 que provocaron la dimisión de la ex primera ministra Sheikh Hasina tras 15 años de régimen autoritario. Además, la muerte la semana pasada de Sharif Osman Hadi, una figura destacada del levantamiento del año pasado, que había resultado herido unos días antes tras recibir un disparo, desató importantes protestas en la capital. Juramos, si Dios quiere, continuar la obra inconclusa del hermano Hadi, incluso a costa de nuestras vidas. Y para proteger la soberanía de nuestro país, estamos dispuestos a dar nuestra vida y nuestra sangre, sea cual sea.
Bangladesh entró en un frágil periodo electoral bajo un gobierno interino liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus. Si bien las autoridades han prometido unas elecciones libres y pacíficas, los recientes ataques a medios de comunicación y la violencia esporádica han suscitado preocupación, lo que convierte el regreso de Tariq Rahman en un momento decisivo para la delicada transición política del país. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan con nosotros en France 24, que enseguida volvemos con mucho más.